Las heridas del maestro limpias están, en sus manos, en sus pies, en su costado. Ellas hablan de ese precio que fue pagado. Testimonios son que un día muchos sangraron. Las heridas del maestro limpias están, en sus manos, en sus pies, en su costado. Ellas hablan de ese precio que fue pagado. Testimonios son que un día muchos sangraron. Y tu sangre es para mí la que me limpia de todo pecado. Tus heridas dicen, Jesús, que un día fuiste crucificado. Y tu sangre es para mí la que permite ser justificado. Tus heridas dicen, Jesús, que por mí fuiste sacrificado. Las heridas del maestro limpias están, en sus manos, en sus pies, en su costado. Ellas hablan de ese precio que fue pagado. Testimonios son que un día muchos sangraron. Las heridas del maestro limpias están, en sus manos, en sus pies, en su costado. Ellas hablan de ese precio que fue pagado. Testimonios son que un día muchos sangraron. Y tu sangre es para mí la que me limpia de todo pecado. Tus heridas dicen, Jesús, que un día fuiste crucificado. Y tu sangre es para mí la que permite ser justificado. Tus heridas dicen, Jesús, que por mí fuiste sacrificado.
fuiste crucificado. Y tu sangre es para mí la que permite ser justificado. Tus heridas dicen, Jesús, que por mí fuiste sacrificado. Por mi Jesús te diste tú, y ahora limpias tus heridas. Son por mi Jesús te diste tú, y ahora limpias son las heridas que un día sangraron. Vamos a ponernos de pie en el nombre todopoderoso de nuestro Papi lindo. Vamos a darle gracias este día por todo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Papi lindo, en el todopoderoso nombre de Jesús, este día estamos delante de ti, Padre Santo. Agradecidos contigo por todo, papá. Muchas gracias, mi Rey. Te amamos, Señor, te adoramos y te bendecimos. Venga tu reino en el nombre de Jesús. Hágase tu voluntad. Como la haces en el cielo, hazla en nuestra vida, Señor. Perdónanos de todo corazón, perdónanos. Nosotros nos disponemos a perdonar, precioso papá. Por favor, ayúdanos. Sé tú en nuestra vida, Señor. Que te oigan y que te vean a través de nosotros, precioso Padre. Gracias, Señor, por esa provisión maravillosa que tú nos das para subsistir acá en la tierra, Padre bendito. Esa provisión integral en todas las áreas de nuestra vida. Especialmente tu presencia, Señor. Gracias, Padre bueno. Sé tú, mi Rey, por favor, ayúdanos a no entrar en tentación. Por favor, líbranos de todo mal, Padre Santo. Tuyo es el poder, el reino y la gloria. Tú puedes hacerlo, mi Rey precioso. Hoy bendecimos, Señor, a tu iglesia en la tierra, a nuestra congregación, a nuestros ministerios, el Libertador y Gran Cosecha. Bendecimos a Guatemala, a tu pueblo Israel, precioso Dios. Y declaramos, Señor, sanidad, restauración, liberación para aquellos cautivos, para aquellos que están quebrantados en su salud, Señor. Aquellos que han sido quebrantados en su economía también, Padre bendito. Aquellos que por una u otra razón también hay disensión en sus familias, Padre Santo. Declaramos libertad para sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. En el todopoderoso nombre de Jesús. Muchas gracias, Papi lindo. Y toda la gloria sigue siendo tuya. En el nombre de Jesús. Y confesar así con ganas lo que estamos creyendo en estos ministerios. Y vamos a decir, hoy escudriñaré la palabra de Dios. Y esta palabra, el Padre, su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu son la autoridad que dirige mi vida. Amén. Precioso Padre bendito. Te amo, Señor, con todo mi corazón. Yo te amo, Papi lindo. Van a ver ustedes cómo el Espíritu Santo es perfecto y nos trae a nosotros a realidades, hermano, para que vayamos estableciéndonos definitivamente en el reino de los cielos, ¿no es cierto? Precioso papá, Papi lindo. Y vamos a ir realmente hoy con un tema maravilloso, hermanos. Precioso el tema. Porque vamos a salir realmente de algunas cosas que por costumbre nosotros lo hacemos al revés, hermanos. Pero que nuestro Padre bendito nos ha llamado a que lo hagamos correctamente. Precioso papá. Bendito, bendito seas tú, Señor. La gloria sea para ti, papá. Te amo, te amo, te amo, te amo. Yo siempre les cuento que en repetidas ocasiones definitivamente he sido puesto en un interrogatorio. Es decir, hay algunas personas que quieren medir mi capacidad y me hacen preguntas fuera de lugar muchas veces, como las que le hacían al Señor. Hay algunos que saben de qué pata estamos cojeando ya espiritualmente y entonces quieren evidenciarlo a uno de una u otra forma. Algunos que quieren probar cuánto sabe de la Biblia uno, otros cuánto sabe de Dios uno. En fin, de alguna forma quieren hacer algunas interrogantes complicadísimas. Y entonces me han preguntado y me dicen, ¿qué es mejor? ¿Caminar o correr?
Padre bendito. Entonces yo les digo, como dijo Pepito, depende. ¿No es cierto? Ah, precioso papá. Depende porque si es una persona así como yo, pues ya no corre mucho. Entonces es caminar. Pero si es un joven como algunos de ustedes, entonces ustedes tienen que correr, porque caminar no es suficiente. Sienten que se cansan cuando caminan, pero cuando corren sienten que tienen mucho más libertad para hacer lo que quieren hacer. ¿No es cierto? Entonces, sin embargo, ahí están esas interrogantes alrededor de uno. Precioso Dios. Hay algunos definitivamente que por circunstancias de la vida ni caminar ni correr, ¿verdad? Pero son circunstancias de la vida que nuestro papi lindo está permitiendo con propósitos, ¿de acuerdo? Entonces hay que glorificar su nombre y hay que reclamar con fe verdaderamente esa restauración, esa restitución en nuestra vida para que podamos empezar a caminar y podamos empezar a correr. En alguna ocasión yo acompañé en helicópteros a la mayor autoridad, digamos, en nuestro país. Yo como un funcionario público lo acompañé en su gira de trabajo y me pude dar cuenta de lo eficaz, de lo puntual, de lo exacto, diría yo, de lo casi perfecto, porque perfecto él, pero casi perfecto que era su seguridad. Porque en donde nosotros aterrizábamos con el helicóptero, ya estaba la seguridad esperándolo a él. Íbamos de pueblo en pueblo, de municipio en municipio, de caserío en caserío, pero nos levantábamos nosotros y ya la seguridad se iba en los vehículos realmente motorizados de carácter terrestre, y cuando él ya estaba cayendo en el otro lugar, todo sincronizado, ya la seguridad estaba desplegada para esperarlo a él. Y en este caso, pues, concreto, pues también iba yo, ¿no es cierto? Pero aquello puro relojito, diríamos en pocas palabras. Maravilloso papá, eran puntuales realmente en su función o en su atribución, que era la seguridad del ciudadano de mayor autoridad en el país. Cuando nosotros, ustedes lo habrán realmente experimentado cuando nos visitan o cuando nosotros visitamos, como un gesto, de buenos modales. Regularmente siempre acostumbramos a preguntarle a la gente si ya comió o si quiere tomar realmente algo, aunque sea un vaso con agua le ofrecemos. ¿No quiere tomar un poquito de agua? Estamos realmente, así lo hacen con nosotros cuando llegamos a un lugar. Hay algunos lugares donde no le ofrecen nada a uno, ni siquiera que pase adelante, pero ese también ya es otro ámbito, ¿no es cierto? Pero digamos que en la mejor de las culturas le ofrecen a uno algo, aunque sea un dulcito. Y uno también pues ha aprendido a decir, pase adelante, quiere un vasito con agua, ya comió. Pues aunque no tengan comida para darle a uno, le ofrecen comida, ¿no es cierto? Pero en fin, así somos nosotros. Y luego también yo recuerdo que alguien siempre ha discutido y le preguntan a uno, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Y ahí hay algunos, el huevo dicen, la gallina dicen otros, ¿verdad? Y ahí estamos en ese dilema. Es una controversia verdaderamente porque todavía no ha habido suficiente discernimiento, razonamiento en la dirección sabia para entender qué ha sido primero y qué ha sido después. Yo quiero que vayamos a la palabra en el nombre de Jesús y nos ubiquemos en el Nuevo Testamento y vayamos a la primera carta a los de Tesalónica, a los tesalonicenses, que la escribió el apóstol Pablo. Precioso Padre bendito. Vamos a encontrar después de Filipenses, Colosenses, y después está la primera carta a los de Tesalónica. Y vamos a leer en el capítulo 5, versículo 17. Precioso Padre bendito. Orad sin cesar. Precioso papá. Y luego regresamos un poquitito también a la carta a los de Éfeso, a los Efesios, que también la escribe el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios. Y vamos a leer en el capítulo 6, maravilloso papá, y versículo 18.
orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Es en el Espíritu, hermanos. No es en la naturaleza humana, no es en la carne, no es en el intelecto, es en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Todos los santos. No estoy hablando de íconos, hermanos, ni de imágenes. Estoy hablando de nuestros hermanos en la fe. Precioso Padre bendito, donde tú en tu oración los incluyes a tus hermanos de tu congregación e incluyes a la iglesia universal del Señor en la tierra, que son los santos del reino de los cielos. Precioso papá. Y vamos a ir fortaleciendo y nos vamos a trasladar a la carta a los Hebreos, que también está en el Nuevo Testamento. Precioso Dios. Y vamos a leer el capítulo 4, versículo 12. Maravilloso papá. Vamos un poco rápido, ya llegamos al 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Maravilloso papá. Y ahí adelantito vamos a encontrar la segunda carta a Timoteo que le escribió el apóstol Pablo. Maravilloso papá, le escribió el apóstol Pablo. Segunda carta a Timoteo, precioso Padre bendito. Y atrasito está la segunda carta a Timoteo. Vamos a encontrar a Tito y atrasito la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, versículos 16 y 17. También una porción muy reconocida por la iglesia, por los hijos del Señor. Entonces, dice, precioso papá, toda la escritura es inspirada por Dios. Ya hoy vimos en nuestro taller realmente quién es el creador, quién es el escritor, quién es el autor de la palabra. Toda la palabra es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué sirve? ¿No es cierto? Para enseñar, para redarguir, para ser confrontado con la palabra, hermanos. Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre o el ser humano de Dios sea perfecto enteramente, dice completo, preparado para toda buena obra. Precioso papá, bendito seas. Esta reflexión, hermanos, que estamos realmente buscando en la guianza del Espíritu de Dios, que sea una verdad absoluta en nuestra vida, una impartición que el Señor ha hecho descender para ustedes a través mío. Bendito Jesús, alabo su nombre en el todopoderoso nombre de Jesús. Pero aun cuando puede ser perfectamente aprovechada por toda la humanidad, precioso Padre bendito, esta reflexión es eminentemente espiritual. Y si es eminentemente espiritual, aunque tiene un mensaje para toda la humanidad, tiene un mensaje específico para los hijos de Dios, para los santos, para los portadores del Espíritu de Dios, para la iglesia, hermanos. Porque si le es difícil, aparte de la iglesia, aún discernir, entender realmente el mensaje, la oración o la palabra, el huevo o la gallina, corres o caminas, ¿qué es realmente lo que hacemos? Precioso Padre bendito. Entonces, es importante para toda la humanidad, pero es mucho más importante para la iglesia. Porque eso sí es terrible que la iglesia se equivoque. Porque esto es crucial. Esto es tremendamente crucial. Eso quiere decir, esto es decisivo. Decisivo es que esto es de vida o muerte. Porque si no alcanzamos a entender este mensaje, entonces o vivimos o morimos haciendo equivocadamente lo que creemos que estamos haciendo correctamente. Entonces, habrá momentos en los que hay que caminar, habrá momentos en los que hay que correr. Pero en cuanto a qué fue primero, el huevo o la gallina, es obvio que el huevo no puede ser primero que la gallina, porque jamás podrían existir los huevos si las gallinas no hubiesen sido puestas dentro de la creación de nuestro altísimo Dios en la tierra. Precioso Padre Santo, te amo, Señor, con toda mi vida. Entonces, esta verdad tiene que ser bien establecida en nuestra vida, hermanos, en el nombre de Jesús. Precioso Padre. Entonces, empecemos un poquitito a
revisar qué es la oración, hermanos. ¿Qué es lo que está pasando en la oración? Se dice que todo el mundo ora, hermanos. Eso se dice, que todo el mundo ora. Y en algunos lugares le llaman rezo. Pero nuestro papi lindo le llama oración. Eso habla su bendita palabra. Eso es lo que establece su palabra. Revela que la oración es un diálogo. Es una comunicación que nosotros sostenemos realmente con Dios. Y esto únicamente lo puede hacer la iglesia. No lo puede hacer alguien que no es iglesia, porque Dios no se comunica con la naturaleza humana. Dios se comunica con la naturaleza espiritual. Y para comunicarse con una naturaleza espiritual, tenemos que entender que nosotros tenemos que tener un espíritu que le pertenece a Dios, un espíritu nacido de nuevo, un espíritu que es uno solo con Él. Eso dice su bendita palabra. Entonces, esto es primordial para entender verdaderamente la importancia que tiene la oración. Tiene que ser un diálogo honesto, sincero, puro, definitivamente. Es un acto en el que lleva implícito la adoración. Es decir, orarle correctamente a Dios, eso es adorarlo definitivamente. Por eso es que Él está hablando de que la oración eficaz del justo, precioso Dios, eso dice la carta a Santiago en el capítulo 5, versículo 16. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero no dice la oración eficaz de cualquiera, dice la oración eficaz del justo. Quiere decir que el justo también puede ser ineficaz, porque puede estarlo haciendo equivocadamente. Porque el ser justo no es una decisión nuestra, es una decisión que le pertenece a Dios. El rescatarnos y hacernos sus hijos, darnos su gracia, su perdón, redimirnos, rescatarnos con el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Pero el ser transformados, esa ya no es una tarea de Dios con nosotros. Él es nuestro ayudador, es nuestro libertador, nuestro proveedor, nuestro restaurador. Bendito Dios. Pero esa es una tarea que nos llama a nosotros, que llama a la iglesia de Él para que ayude a los que van siendo alcanzados por Él para ser transformados, a los que van a ser establecidos en su espíritu con Él. Y ese es el espíritu que va a entender, y por eso dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Bendito Dios, para que ese diálogo sea bueno, sea sincero. La gente cree que todo el mundo que se pone a platicar con Dios está siendo oído por Dios. No se equivoque. Eso quisiéramos verdaderamente. Eso es lo que le han hecho creer los ámbitos religiosos a la humanidad. Por eso es que la humanidad irresponsablemente no le importan las condiciones en que camina, pero ellos pretenden acercarse a Dios. No importa si su vasija, si su vida está sucia. Eso es terrible, hermano, tremendo. Hay que entenderlo. Entonces, ahí en esa oración hay alabanza, hay gratitud, hay confesión, porque nosotros en ese momento nos rendimos a Él, nos humillamos a Él, le pedimos perdón por esto, por aquello, pero no le decimos perdóname por todo. No sabemos por qué le estamos pidiendo perdón. Pero no le pidas perdón por lo mismo al Señor todos los días, porque entonces Él te va a reclamar y te va a decir, pero si tú ya me pediste perdón, entonces tú endereza tu camino. La próxima vez que vengas acá delante de mí, deja tu ofrenda ahí, ponte a cuenta, resuelve tu problema para que yo te pueda oír. Mientras tanto, yo no te quiero oír. Porque tu oración para mí tiene que ser una adoración, tiene que ser gloria para mí, tiene que ser una alabanza. Precioso Padre, tiene que ser una confesión, una súplica. Eso dice la carta a los de Roma en el capítulo 8, versículos 15 y 16. Precioso Padre Santo. Te amo, Señor, con todo mi corazón, yo te amo. Carta a los de Roma, escrita por el apóstol Pablo, capítulo 8, maravilloso papá, versículos 15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, Papi lindo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Precioso papá. Que sea el Espíritu, que no sea tu carne la que religiosamente te hace creer algo que no es cierto. Maravilloso papá. Te amo, Señor, con todo mi corazón. Yo te amo, Papi lindo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Entonces,
Cabe hacer notar en medio de todo esto, hermanos, que parte de lo valioso en el reino de los cielos se inicia en la oración. Parte de lo valioso se inicia en la oración y depende mucho. Ese reino de los cielos depende mucho de la oración. ¿No es cierto? De tal forma que la doctrina bíblica de la oración, digo la verdad absoluta, esa es la doctrina bíblica, es la verdad absoluta de nuestro Dios, conforme a su palabra, realmente nos guía, porque tiene una proveniencia, tiene un origen precioso, papá. ¿Y de dónde proviene verdaderamente esa oración? Bíblicamente, ¿de dónde viene la oración? Proviene de un corazón obediente. Eso dice la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 22. Es decir, un corazón que ya fue tocado por Dios. Dios toca los corazones de toda la humanidad, pero no todos los corazones reaccionan, no todos los corazones le responden a Dios positiva o afirmativamente en la dirección que Él quiere. Entonces, la oración verdadera delante de Dios ya es un corazón que está en una actitud obediente delante de Dios. Señor, yo aquí estoy. Y es para que tú hagas tu voluntad y no para que yo siga haciendo mi propia voluntad. Porque realmente yo no puedo presentarme ante ti si tú mandas a que yo deje cualquier cosa que traigo delante de ti, que la deje ahí, que me ponga a cuenta contigo, que yo realmente me arrepienta de mis malos caminos, de mis agravios, de mis insultos, de mis malas realmente actitudes, de mi mal comportamiento, de mi pecado, en pocas palabras. Maravilloso Dios. Entonces, otro aspecto es que cuando vayamos a la oración vamos a ir sometiéndonos a la voluntad de Él. Señor, yo quiero en el nombre de Jesús esto, pero más no se haga mi voluntad sino la tuya, tu voluntad, no la mía. Yo quiero esto, yo necesito esto, pero el que verdaderamente sabe qué es lo que yo necesito, ese eres tú. Y quizá yo necesito en este momento el que tú me pongas stop, que tú me pongas un alto en mi camino, que tú me detengas en la ruta en la que yo voy porque no es correcta, conforme a tu plan y tu visión. Entonces tú me detienes. Entonces que no se haga mi voluntad, Señor, sino que se haga la tuya. Entonces el origen, la proveniencia realmente de la oración tiene que presentarse con esas características en nosotros como hijos de Dios. Además, destaca el carácter de Dios. Inmediatamente destaca cuál es el carácter de Dios. Maravilloso, papá. Podemos leer en el libro de Isaías, el Antiguo Testamento. Estamos cerquita de Jeremías. Y podemos leer en el capítulo 29. Precioso Padre bendito. Versículo 29. Capítulo 29, versículo 13. Maravilloso Dios. Dice pues, es una porción también que la recontraconocemos, hermano. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Todavía mi palabra, dice, todavía yo no estoy establecido en ellos. Porque con su boca me dicen muchas cosas, pero con su vida me dicen algo totalmente diferente. Entonces, estas son las características de la oración eficaz delante de Dios, hermano. Todo lo demás es vanidad de vanidades. Son simples palabrerías que nosotros pronunciamos, expresamos, articulamos, como queramos llamarle delante de Él, pero que no están siendo atendidas ni oídas por Él, hermano. Eso dice la palabra. Mucha gente, yo hasta el día de hoy, la oigo orar y dicen en el nombre de Dios. Dice, ¿cómo en el nombre de Dios? Que la misma palabra dice que todo lo que pidamos, no sabemos pedir, dice, pedimos equivocadamente, ni siquiera lo hacemos en el nombre de su Hijo Jesucristo, porque a Él fue dado todo, para que su nombre sea glorificado en su Hijo Jesucristo y Jesucristo sea glorificado en nosotros. Precioso Padre Santo. Entonces tiene que ser en el nombre de Jesús. Todo lo que hacemos, Padre bendito, en el todopoderoso nombre de Jesús, de Jesucristo. Él es el que pagó el precio en la cruz del Calvario.
Entonces no es en el nombre de Dios, como mucha iglesia desafortunadamente lo hace. Por eso es que es ineficaz la oración. O sea que Dios sí, pero Dios es bueno. Sí, pero Dios también tiene su cálculo, tiene su regla, tiene su norma, tiene su simetría. Ese es cabal, no es asimétrico, no es descuadrado. Precioso Padre bendito. Te amo, Señor, con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque el Padre realmente les decía, tiene que ser glorificado en el Hijo. Tuyo es el reino, dice al final de la oración. Tuyo es el poder, tuya es la gloria. Nuestra oración tiene que glorificarlo a Él. Bendito seas, papá. Y dice, para que no creamos mucho de lo que estamos platicando y ojalá no se sientan lastimados algunos que están oyendo este mensaje por falta de discernimiento. Pero los impíos, los que verdaderamente no están o no han sido alcanzados por el reino de los cielos, esos no son oídos por nuestro Dios. Precioso Dios. Vamos a ir al libro de Proverbios, está en el Antiguo Testamento, y vamos a leer en el capítulo 15, precioso Dios, y versículo 29. Él lo estableció, no lo he dicho yo, lo dijo Él hasta el día de hoy, pero tenemos que entenderlo para que sepamos efectivamente qué es lo que está pasando alrededor de la oración. Jehová está lejos, está cerca, dice, o está lejos de los impíos. Precioso Dios, está lejos de los impíos. Quiere decir que Dios no se mete con los que no son sus hijos, hermano. Está lejos de los impíos, pero Él oye la oración ¿de quién? De los justos. Y adelante dice la oración eficaz de los justos. O sea que ya el hecho de que seamos sus hijos, estamos listos para ser oídos por Él. Pero cuando lo hacemos correctamente, estamos mucho más listos para ser oídos por Él. Nosotros ya dentro de nuestro realmente protocolo de recepción en nuestra congregación, pues todos los hermanos pasen adelante. Pero por favor, antes de pasar, quiero medirle su temperatura y por favor échese gel en la mano, póngase su mascarilla y guarde la distancia. Y si nosotros lo hacemos y no queremos que nuestro papi lindo lo haga, y yo ya he compartido con ustedes qué es lo que realmente significa y representa en nosotros la oración eficaz delante de Él. O sea, no podemos ir nosotros bajo otro prospecto, bajo otro modelo, porque somos ineficaces. Quiere decir, no servimos, no funciona. Precioso Padre bendito. Esporádicamente me recuerdo yo que algunos de mis compañeros, cuando hice fútbol activo, pues por alguna razón, pues había sido expulsado o se golpeaba el portero y uno de ellos decía yo me quedo. Y pues uno que otro lo hizo más o menos regular, pero la mayor parte de los que se quedaban eran goleadas tremendas las que les metían o nos metían, porque no eran porteros. Tienen que llenar las condiciones para ser arqueros. Ni pararse en el marco puede uno cuando uno no ha sido arquero. Incluso cuando viene la pelota muy duro, uno se asusta y hasta la cabeza agacha. No ha sido hecho para eso. Entonces los hijos de Dios, la oración eficaz es haciendo lo que Dios dice que hagamos. No es haciendo lo que nosotros queremos hacer. Precioso Padre. Maravilloso Papá. Te amo, Señor, con todo mi corazón. Entonces, después de haber revisado la parte de la oración, entonces vayamos a la palabra. Precioso Dios. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? El huevo o la gallina, precioso papá. ¿Qué quieres, correr o caminar? ¿Qué es lo que quieres hacer? Precioso Padre. Ojalá que puedas. Padre bendito. Porque yo me quedo con caminar. Y de repente llego antes que tú que corres. Porque a lo mejor cuando corras te vas a fatigar y como la tortuguita, la liebre salió corriendo y se echó por allá y la tortuguita no se cansó y llegó antes que la liebre. ¿Conoces ese pasaje así, algo fantasioso del mundo pero real? Padre bendito. Entonces, aquí estamos revisando brevemente la oración o la palabra. La oración o la palabra. Padre Santo. A la luz de la palabra, ¿qué estuvimos enseñando en nuestro taller? Porque estamos permaneciendo en la palabra, que la palabra es la luz la palabra.
Es con la que nosotros alumbramos. Nosotros no alumbramos porque tengamos ojos celestes. Y en algunos casos que tenemos un ojo viendo para el sur y el otro para el norte, ¿verdad? Menos que alumbremos, ¿no es cierto? Precioso papá, papi lindo, maravilloso padre. Bueno, es normal, ¿no es cierto? Hay estrabismo, hay miopía, hay presbicia, hay de todo. Yo no sé realmente de qué es lo que padecemos, ¿ya? Pero en el nombre de Jesús, es la luz de la palabra. Es la que alumbra, ¿es qué? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, precioso Dios. Te amo, papá. Por lo que ya podemos estar ubicando nosotros en este momento de qué es la prioridad. ¿La prioridad será la oración o será la palabra? ¿Cuál es la prioridad en nosotros? ¿Cuál es? ¿Por qué quieres correr si no has aprendido a caminar? Yo quiero correr. Si cuando medio caminas unos 10 metros, te vas de bruces, dice uno, ¿va? Te vas así de boca, precioso, hasta los caballos desbocados, hermano, cuando corren y les jalan la jáquima, precioso Dios, eso que tienen dentro de su trompa, frenados y vuelta de gato, hermanos, tremendo. Así nos pasa a algunos que no habiendo aprendido a caminar, queremos correr. Y queremos correr y yo les digo, platanazo pegaste vos, hombre, precioso Dios. Entonces, ya vamos entendiendo que la bendita palabra, la palabra, si todo lo que hemos leído de que es la oración, cómo Dios establece la oración eficaz del justo, es a través de la palabra. Entonces yo tengo que ir a la palabra primero, pero mucha gente no va a la palabra, es perezosa, es haragana, es un holgazán en la palabra, no lee la palabra, no la escudriña, y la misma palabra establece que por favor escudriñala porque os parece que en ella tenéis la vida. Entonces hay que ir a la palabra, pero hay alguien que cree que solo cerrando los ojos, levantando las manos, algunos ni las manos levantan, pero por lo menos cierran los ojos y se encomiendan a Dios, dicen ellos, nunca van a la palabra, no saben ni de qué están orando. Y para orar hay que orar conforme a la palabra, bendita palabra, no podemos orar en la dirección de nosotros, tenemos que orar en la dirección de Dios. Entonces la oración correcta y eficaz, ¿de dónde proviene? ¿De dónde proviene? ¿De dónde proviene el huevo? De la gallina. Porque la gallina es creación de Dios puesta acá en la tierra, como somos nosotros los seres humanos, puestos en el huerto del Edén. Entonces, la oración es lo que es, porque la palabra lo establece cómo es que es. Entonces no es cuestión de que nos hayan enseñado mística y religiosamente. Tú cierra los ojos, pongámonos de acuerdo, hagamos una rueda, agarrémonos de las manos y tómense de las manos. Precioso Dios. No, hombre, esas son cuestiones emocionales, religiosas. ¿Qué nos pasa? Por eso es que no es con cualquier gente que nosotros podemos orar, porque lo que vamos a hacer es trastocar realmente la oración que es verdadera nuestra con una oración que no tiene nada que ver. O sea que interceder, todo el mundo quiere interceder. Y algunos que hacen realmente el fantoche de intercesión ni siquiera interceden tampoco. Precioso Padre bendito. No tienen idea realmente de cómo es que funciona el reino de los cielos. Pero son cristianos. Pero son hijos de Dios. Pero tienen un privilegio. Pero sirven en la obra. Hay que ir a la palabra. Precioso Dios. La oración o la palabra. Yo quiero la oración, pero en la dirección de la palabra. Yo quiero la oración, pero en la dirección de la palabra. Yo tengo que ir primero a la palabra para ver qué me dicta, qué me guía, qué me dice mi papi lindo, hacia dónde voy con la palabra. Por eso dice la palabra que cuando nos acercamos en la dirección de Dios, el Espíritu Santo ya sabe qué es lo que le vamos a pedir. ¿Por qué? Porque es en la dirección de la palabra. Y Él fue el que hizo la palabra. Y la palabra es la que está establecida en nosotros. Y el Espíritu Santo es el que vino a ser uno solo con el Espíritu de nosotros. Entonces, ¿cómo no lo va a saber Él? Precioso Dios. Ahí es donde somos eficaces en la oración. En el entendido que bajo la soberanía de Él, de nuestro Padre bendito, Él hace como Él quiera. ¿No es cierto? ¿Pero qué es entonces? La oración es la palabra. Si ustedes, tú, al oír este mensaje, no enderezas tu camino y dejas de estar cerrando los ojos y no vas a la palabra para hacerlo como Dios te manda que hagas, no estás haciendo nada. Estás arando en el mar. Y en el mar pasas con el arado y no dejas ningún surco. Volteas a ver y no quedó ningún surco. Porque el agua
disipa, ¿no es cierto? Lo abres en el momentito y se cierra el agua. O sea que no estás haciendo absolutamente nada. Anda la palabra, lee la palabra, escudriña la palabra, porque la palabra está por encima de la oración. Por llamarle o ilustrarle de alguna forma, la palabra es el papá de los pollitos. O tú quieres que sea la mamá. Precioso Dios. La palabra es la que manda, es la que gobierna, es la que nos gobierna en nuestros ministerios, el Libertador y Gran Cosecha. El Papá, el Hijo, el Espíritu Santo y su bendita palabra son los que gobiernan o dirigen nuestra vida. Tiene que ser así. Ahí es donde vamos realmente a prosperar, a crecer, en donde vamos a ser restaurados y edificados para gloria de Él y bienestar nuestro, hemos dicho. Precioso Padre Santo. La segunda carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 19. Es la palabra profética más segura. Eso dice, precioso Dios, a la cual hacemos bien en estar atentos. Eso dice, precioso papá, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Esto está mandando a que toda la iglesia, especialmente esta congregación, esta iglesia local, tiene que basar su vida en la palabra, hasta que sea como antorcha, como un lucero verdaderamente que alumbra nuestro caminar todos los días. No somos nada sin la palabra. Es que como sabe el pastor, es que como sabe el evangelista, el maestro de la palabra, ¿cómo? No, si la palabra tiene que conocer toda la iglesia. El ya impartir la enseñanza, ese ya es un don. Pero la palabra la debe conocer todo el mundo. La impartición, esa lleva autoridad y poder de Dios. Esa es otra cosa. Lo más probable es que muchas de las tareas que yo hago como pastor, muchos de ustedes las podrían hacer mejor a los ojos de los seres humanos. Pero en la autoridad de Dios, tendremos que preguntárselo a Él, si me dio autoridad a mí y si les da autoridad a algunos de ustedes. Porque si no les da autoridad a uno de ustedes, pues entonces va a pasar cabal lo que yo les dije cuando visité por primera vez una congregación. Estaban mis hijos, los pasé a recoger y dije, yo predico mejor que ese que está predicando. ¡Qué insensatez tan grande de mi parte! ¡Qué insensatez! Y una mujer humilde, sencilla, diaconisa, me dijo, lo lamento mucho por usted, me dijo, pero usted está equivocado. Él tiene la unción de Dios que no tiene usted. Ah, precioso Padre bendito. Para la bolsa, hermanos, en el nombre de Jesús, ni siquiera un hijo de Dios era yo en ese momentito. Se puede imaginar. Entonces, el cielo y la tierra pasarán. El cielo y la tierra pasarán. Eso dice Mateo 24:35. Pero mis palabras no pasarán. Es esta bendita palabra. Es la palabra de Dios. La palabra. Bendita oración de todos los días. Bendita misericordia. Bendita bendición de Dios. Pero bendita palabra es el mismo en nuestra vida. Guiándonos, limpiándonos, transformándonos, edificándonos, llevándonos con luz realmente por donde Él quiere que vayamos. Entonces la palabra de Dios, la Biblia, hermanos, es la revelación escrita de Dios sobre su voluntad. No le estemos preguntando a Dios, ¿dónde está tu voluntad, Señor? No dice cabal la carta a los de Roma en el capítulo 12, versículo 1, 2. Dice que es para que comprobemos. Tenemos que ser renovados en nuestro entendimiento. Hay que ir a la palabra para ser renovados en el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál es la voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Precioso papá. Bendito Dios. Es que es Dios mismo. Él es bueno. Él es agradable y es perfecto. ¿No es cierto? Maravilloso Dios. Entonces esta bendita palabra, esa es la revelación en la Biblia, hermanos, de Dios. Su voluntad. Por eso les decía que en el Evangelio de nuestro Señor escrito por Juan, en el capítulo 5, versículo 39, dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Precioso Dios. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Es el mismo. Es el mismo, la palabra que yo mismo, esa es la que dice que cómo soy yo. ¿Qué tengo y qué no tengo? ¿Qué me gusta y qué no me gusta? ¿Por dónde tienes que ir tú si es que aceptas mis condiciones o no? Precioso Padre bendito.
Y la carta a los de Roma, en el capítulo 11, versículo 33 al 36, podemos ver cómo es la soberanía de Dios. Nuevo Testamento, carta a los de Roma, la escribió el apóstol Pablo, precioso Dios, versículo 11, maravilloso papá, 33 al 36, podemos leer perfectamente: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No te metas ahí, dice, es que yo soy soberano. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Está hablando de su soberanía. Por sobre todo, él es soberano. Él es soberano. Él va a hacer con nosotros como él quiera hacer. Nosotros solo hagamos la parte que él nos mandó que hagamos. Que nos portemos bien y que demos de nuestro buen comportamiento a los demás. Eso es dicho así en calor humano y dicho bíblicamente. Entonces nosotros fuimos alcanzados por su gracia y ahora lo que recibimos de gracia, démosle de gracia a nosotros. Eso ya fue espiritual. Precioso, papá. Y dije lo mismo, ¿no es cierto? ¿En cuál de las dos versiones quieres quedarte? En las dos. Porque en parte hablamos y en parte profetizamos. En parte somos conciudadanos del reino de los cielos y en parte somos ciudadanos de la tierra. Precioso Padre Santo. Pero con nuestro testimonio y nuestra búsqueda sincera y todo lo que ya oímos, entonces que nuestro testimonio espiritual cada vez refleje nuestro testimonio humano más cerca del reino de los cielos. Por eso es que nuestra naturaleza humana tiene que subyugarse, tiene que sujetarse, someterse, tiene que morir realmente nuestra naturaleza humana para que sea Él. Precioso Padre Santo. Entonces la palabra de Dios, ¿de qué estamos hablando, hermanos? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es la palabra de Dios? Si es Dios, ¿qué es la palabra? Es poderosa, hermanos, es viva y eficaz, dice la misma palabra, y más cortante que espada de doble filo, precioso Padre Santo, que penetra hasta partir el alma y los tuétanos. Precioso Dios, las coyunturas, discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. La palabra te redarguye, la palabra te corrige, la palabra te enseña, la palabra te confronta inmediatamente, te confronta. ¿Cómo es eso realmente? Que uno, si no va a la palabra, uno cree que va bien y uno va mal. Yo ya tenía 1 año y fracción de haberme bautizado en agua y creí verdaderamente que para pecar delante de Dios yo tenía que fornicar directamente con una hembra. Yo ya no estoy fornicando. Precioso Dios. Yo ya no tengo relaciones con ella, pero como uno tiene sus necesidades, ¿verdad, pastor? Entonces yo sí permito que ella me ayude para que yo pueda alcanzar a través de una masturbación la eyaculación que yo como varón necesito. Son mis necesidades fisiológicas, anatómicas. Precioso Padre bendito, ¿qué está haciendo, hermano Milton? ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo? Padre Santo, en el nombre de Jesús. Padre bendito, veamos, Señor. Es inspirada por Dios la palabra, es Dios mismo. Y ya dijimos, para todo lo que sirve. Redarguye, enseña, corrige. Precioso Padre. Nos confronta con todo lo que hacemos y lo que decimos. Y nos instruye en justicia, dice, y nos prepara para toda buena obra. Quiere decir que sin la palabra somos incapaces nosotros de hacer cosas buenas. Pasamos en nuestra propia opinión haciendo muchas cosas que creemos que son buenas. Tú sales aquí y al nomás salir andas buscando a quién ayudar. Aquí, ¿quién necesita? Disculpe, permítame, usted vende tortillas, es que ahí hay uno que tiene hambre, voy a comprar tortillas, aquí se las doy a él. Todo pareciera que está excelente, qué bueno, bendito Dios, hazlo. Nadie te está limitando a que lo hagas. Pero ¿es eso lo que Dios te está mandando a hacer? Anda la palabra, precioso Dios. Conozco un sinnúmero de iglesia, de hermanos que les gusta ser independientes y usted los ve en lo personal repartiendo tratados en diferentes esquinas de las ciudades o de los pueblos.
tratados de evangelismo. Yo me he acercado y les he preguntado, ¿y tú en dónde te congregas? Yo en ningún lado. Y esta parte que tú haces, ¿la haces como consecuencia de una misión que tiene la congregación donde tú vas? No. Porque si no, no lo podría hacer. Tú lo que no te gusta es sujetarte. Tú lo que no quieres realmente es votar tu independencia. Tú no quieres depender de un pastor o algo. Ahí ya está mudo. Pero el ser humano es terrible, hermano. Empieza a hacer muchas cosas que parece que son de Dios, pero no son de Dios. Es a los ojos de nosotros que parecen buenas, pero a Dios no le gusta esos desórdenes, esos relajos. Como aquel que dice, pero es que mi parte económica, yo se lo doy a mis papás, se lo doy a los pobres. Pero Dios no dice eso en su palabra. Dice que eso no lo dejemos de hacer. No lo dejemos de hacer. Pero lo que es del César, dáselo al César, y lo que es de Dios, dáselo a Dios. Quiere decir que Dios te está mandando a que tú le diezmes y le ofrendes y le presentes primicias. Precioso Padre Santo, yo no lo dispuse, lo establece Él en su palabra para que funcione su reino en la tierra. ¿Por qué quieres cambiar realmente eso? Y desafortunadamente mucha iglesia del Señor lo hace. Yo, no hay pena, yo atiendo, olvídese, ¿verdad? Igual usted, para que se lo roben ahí en esas congregaciones usted, para que aparezcan los líderes de la congregación, especialmente los pastores con carros nuevos, con casas que ni uno tiene usted. Tremendo, qué tristeza. No has entendido todavía cómo funciona el reino de los cielos. Bendito, bendito papá. Te amo, Señor. En el principio era el verbo. ¿Qué era en el principio? El verbo. ¿Y el verbo qué es? ¿El verbo qué es? La palabra, la palabra. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es la palabra, Él es la verdad. Él es el verbo, precioso Dios, es la palabra, Dios es la palabra, maravilloso Dios. Juan 1:1, ¿no es cierto? Lo hemos leído todos, lo hemos estudiado, solo que pasamos de noche. Precioso papá, bendito seas tú, Señor. Por la fe entendemos haber sido constituidos, dice, con la carta a los hebreos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fue constituido el universo? Por la palabra de Dios, precioso Dios. Es la palabra es la que lo ha hecho todo. Por eso la palabra es poderosa. Es Dios mismo. Y ya dijimos en su soberanía. Porque yo le dije a mi esposa, toma tu lecho y levántate. Donde se fracturó y pasó 7 horas tirada en el suelo. Pero ahí mismo me habló el Señor y me dijo, es que no es en el tiempo tuyo. Ella se va a levantar en el tiempo mío. Porque yo tengo un trato con ustedes, como mis hijos, como mis líderes. Y yo estoy afinando, purificando algunas cositas en ustedes todavía. Aleluya, gloria a ti. Empezamos a alabar y a glorificar a nuestro bendito Dios. Gracias, papá. Bendito seas tú, Señor. No, todavía no los voy a recoger, pero para recogerlos tengo que purificarlos. Maravilloso Dios. Entonces, por lo mismo, resumiendo todo, hermanos, a la palabra dice la misma palabra, que no se le puede añadir ni quitar, ni poner una jota, ni quitarle una tilde, porque el que lo haga sea anatema, sea maldito. ¿Por qué? Porque es ir en contra de la palabra de Dios, es ir en contra de Dios, es ir en contra de Él mismo. O sea, yo no he podido inventar algo verdaderamente que no esté en la palabra, y por eso es importante darle el discernimiento adecuado a la palabra, para que cuando vayamos a la oración seamos eficaces en nuestra oración. Por eso que no es cualquiera que ora, hermano. Todo el mundo ora, pero delante de Dios como que no hubiera orado, hermano. Y ya lo leímos. Precioso Padre, no se puede desconocer, hermanos, porque cuando se desconoce la palabra, se es cautivo. Por desconocimiento mi pueblo perece. Precioso Dios. Se es cautivo. Dice Isaías 5:13 y Oseas 4:6. Que se es cautivo y el otro dice que perece. Precioso Dios. Isaías 5:13. Somos cautivos sin la palabra. Y Oseas, que inmediatamente perecemos.
Precioso Dios. ¿Amén o no amén, hermanos? Amén, grítenlo, amén, precioso Padre bendito. Entonces yo concluyo, hermanos. Maravilloso tema, precioso Dios, para que salgamos de ese misticismo que creemos que en cualquier lado solo cerramos los ojos y ya nos ponemos a orar. Yo estoy orándole al Señor. ¿Conoces la palabra? ¿Vas en la dirección de la palabra? ¿O tú simplemente le hablas a Dios para pedirle todo lo que tú quieres? Señor, disculpa, quítame el dolor de por aquí. Señor, ahí me agregas unos billetes porque tú sabes que los necesito. Señor, ahí me regalas... la Padre bendito. Maravilloso papá, bendito Dios. Entonces, la palabra de Dios, de manera real en el ser humano, es la que le da lugar. La palabra real. Como el tema es la oración o la palabra real establecida en el ser humano da lugar a la ¿qué? A la oración real también en nosotros. Palabra real, oración real. No hay palabra real, tampoco hay oración real, hermano. No sirve lo que estamos hablando. Pero como todo lo que le enseñaron a la humanidad y le escondieron la Biblia durante cientos de años a la humanidad, hermano, hasta el día de hoy, ya la gente cree que acercarse a Dios es simplemente elevar, invocar, ¿no? Señor Dios Todopoderoso, yo te pido que tal aquella. Gracias, Dios. Precioso Padre bendito. Entonces, leemos unas cuantas porciones para cerrar. Entonces vayamos al Nuevo Testamento y leamos la primera carta de Pedro en el capítulo 4, versículo 11. Precioso Dios. Y ustedes son como la flecha veloz y ya llegaron. Padre bendito. Pedro 4:11, primera carta de Pedro, Nuevo Testamento. Le escribió el apóstol Pedro. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Se dan cuenta que no podemos estar hablando cualquier cosa nosotros? Hablemos conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Por eso es que no es cualquiera que ministra. No es con cualquiera que podemos ir a recibir consejería. Es alguien que realmente ve en la dirección de la palabra, que lo va a ministrar, que va a realmente invocar el nombre y el poder todopoderoso de Él, conforme a la palabra. Mire, y el Espíritu, yo me quedo impresionado. Yo empiezo a platicar con la gente y ya estamos terminando de platicar. Y le digo, usted no me lo ha dicho todo. Bien, usted se lo dijo. No, usted no me lo ha dicho todo. Aquí hay un motivo grande. Ajá. Vamos a ver, pues. Echa la pata, cotorro, y empiézame a platicar. ¿No es cierto? Cuéntame la verdad, pues. Sí, fíjese, aquí está el motivo, aquí está el problema. ¿Se da cuenta? Precioso Dios. Entonces, si alguno habla conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Precioso Padre bendito. A mí se han acercado algunos de ustedes en el nombre de Jesús y los bendigo en el todopoderoso nombre de Jesús y me dicen, pastor, ¿será que yo puedo ser consejero? Padre bendito, Señor, digo yo. Qué dura la cosa, hermanos, qué dura. Si esto no es porque tú sepas la Biblia de memoria, ¿verdad? O porque tú tengas ganas, no. ¿Tú conoces verdaderamente al que hizo la palabra? ¿Ya te metiste con él? ¿Entiendes realmente qué es lo que él quiere decirnos con la palabra? Porque todo me es lícito, mas no todo conviene. Pero ahí no dice usted, ahí lo que juzga a Dios es que las borracheras las condena a él, pero el tomarse un traguito de vez en cuando, eso no lo condena el Señor. Oye, tomate el primero, porque va a venir el segundo. Y cuando te hayas tomado el segundo, va a venir el tercero. Y cuando vengas a sentir, no solo tienes una gran borrachera, sino que tampoco tienes dinero en la cartera. Precioso papá. Y como salió en rima, la gloria sea para Él, precioso Dios. Te amo, papi lindo. Te amo, papá. Yo te amo. Y entonces la segunda carta a Timoteo. Estamos concluyendo, hermanos, en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Yo espero que cuando editen este tema para todos nosotros no le quiten nada, hermanos, por favor, en el nombre de Jesús. Precioso papá. Segunda carta a Timoteo.
Padre bendito. En el capítulo 2, versículo 15. Te amo, Señor, con todo mi corazón. ¿Qué dice? La segunda carta a Timoteo. Tremendo eso, hermano. 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Aprobado. O sea que podemos ser reprobados, hermano. Yo no quiero ser reprobado. Por eso tengo que cuidar. Por eso tengo que ir al que me da el conocimiento. Tengo que ir a la palabra. Tengo que ir en la presencia del Espíritu Santo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que usa bien la palabra del hombre, dice, ¿verdad? Precioso Dios. La palabra de verdad. Maravilloso papi lindo. Y finalmente, vamos a ir al Antiguo Testamento y nos vamos a ubicar en uno de los 5 libros del Pentateuco, la Torá, la ley, el libro de Números, hermanos, en el nombre de Jesús. Y vamos a ver, precioso Dios. Te amo, Señor, te amo, te amo, te amo, te amo. Números 23:19. Precioso Dios, maravilloso papá. Papi lindo. ¿Ya lo encontraste? Precioso papá, bendito Dios. ¿Qué dice? Dios no es hombre, ¿para que qué? Para que mienta, mentiroso, ¿verdad? Nada que ver, hermano. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Todavía lo ponemos en duda, dice. Precioso Dios, habló y no lo ejecutará. Precioso papi lindo. Ponte de pie en el nombre de Jesús. Glorifiquemos a ese altísimo Dios todopoderoso. Y entendamos finalmente que la oración sin la palabra no vale nada. La oración sin la palabra no cuenta absolutamente nada. Por eso es que somos ineficaces en la oración. Y por eso es que a veces ponemos por encima la palabra de la oración. A mí me decía alguien por ahí, es que mira, fulano, sutano, pero vieras vos cómo lee la palabra y cómo manda mensajes de la palabra. Pero ¿es real eso en su vida o no? Les digo yo, porque si no, ¿para qué sirve eso? Si esto no es intelectual, esto es eminentemente espiritual. Por eso este mensaje es para toda la humanidad, pero especialmente para los hijos de Dios, para la iglesia. Levanta tus manos ahí donde estás, en el nombre de Jesús, y lo glorifiquémoslo antes de despedirnos. Precioso Dios, maravilloso papá, dile con todo tu corazón, gracias Señor, gracias. Gracias papá, gracias. Díselo con todo tu corazón. Hoy lo vas a hacer con conocimiento, vas a ir a la palabra primero y entonces le vas a orar. Precioso. Entonces no le vas a pedir en la dirección que no tienes que pedirle. Maravilloso papá. Es en tu soberanía, Señor. Es en tu voluntad. Es en el amor tuyo, precioso Dios. Es en lo honesto, en lo puro, que tú quieres recibir nuestra oración, Señor. Tú quieres darme discernimiento, precioso Dios. Tú no quieres apañarme. Tú no quieres realmente respaldarme en aquello que no es. Tú quieres darme todo tu apoyo en lo que proviene de ti. Muchas gracias, Señor. Díselo con todo tu corazón, díselo.